Gracias por seguir con nosotros. Gracias, Alejandro, por acceder a este encuentro con Agenda Global. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mártire, y un saludo a tu distinguida audiencia que tiene fija todos los sábados un toque de queda, los sábados. No lo creemos. Así mismo, sí, puedes creerlo. Gracias, amigas y amigos, de nuevo. Estamos acá con, como le decíamos, Alejandro Redondo, economista, fue parte de las negociaciones de los principios, ¿no?, del DERESCATA, y una persona que ha estado envuelta en esos aspectos del comercio internacional. Y es como le decía, hay una situación de revisión. No sabemos si estemos copiando, no, y no creo que estemos copiando las iniciativas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sino que definitivamente hay una situación de los productores nacionales con relación al DERESCATA. Muchos productos tienen que desgravarse de aquí al 2025, y uno de ellos antes del 2025 es el arroz, uno de los artículos más demandados, o promedialmente el artículo que el dominicano, la familia dominicana tiene que invertir más de sus ingresos para adquirirlo. Y por lo tanto hemos invitado a Alejandro para que nos explique realmente si es viable la revisión de este acuerdo o si puede mantenerse. De todas maneras, Alejandro, te queremos preguntar de entrada la evolución en este convenio comercial durante los últimos 10 años. ¿Cómo tú la ves? Bueno, se ha criticado la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, mucho se ha ampliado el déficit comercial, pero la parte positiva de este tratado es que ha contribuido a modernizar, a institucionalizar y a implementar varias leyes que por años estaban detenidas. Entonces, un aporte importante para la institucionalidad del país. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver a los sectores productivos, hay sectores que se han beneficiado, han aumentado sus exportaciones, parte del sector agrícola, sector industrial, en el caso de Zona Franca, que en principio fueron los que impulsaron más la firma de este acuerdo. Y bueno, pues tú estás tocando un tema importante, o sea, el sector Zona Franca, ¿y cuál ha sido la participación del sector Zona Franca en pro del país de este acuerdo? O sea, ¿a qué nivel ha incrementado sus exportaciones? Sí, el sector Zona Franca ha podido desarrollar capacidades en la exportación de aditamentos médicos, de productos de alta tecnología. Está bien, pero cuando vemos las estadísticas, Alejandro, vemos que, por ejemplo, las exportaciones nacionales en sentido Zona Franca y exportaciones naturales del país no llegan nunca. Creo que el año pasado llegaron a 10.000 y 200 millones de dólares. Eso no se mueve por mucho tiempo. Sí, realmente las exportaciones han estado creciendo muy lentamente. Producto de que también las importaciones sí han crecido rápido y eso ha ampliado el volumen de importaciones al país. Y hay que decir también que al principio, cuando en el 2003, tanto las exportaciones como las importaciones estaban balanceadas entre Estados Unidos y República Dominicana, y más bien por el aporte que estaba haciendo la Zona Franca, porque sabemos que hay una dualidad en la producción, hay una producción manufacturera local y una producción manufacturera que es de Zona Franca. Entonces la de local se ha mantenido estática, mientras que la de Zona Franca ha sido más dinámica. ¿Por qué? Bueno, ¿sabe? En el caso de la Zona Franca, son empresas que se instalan aquí y responden a estándares y a pedidos que hacen las multinacionales en su país de origen, específicamente de Estados Unidos. Ya. Vamos a ver una cosa. La República Dominicana, tú no planteas que se ha institucionalizado. Ha habido avances institucionales. Con la entrada en vigencia del DERESCATA. Sí. ¿Podríamos más o menos definir algunos nichos? Oh, sí, claro. Algunas leyes que claro, se hayan puesto. Claro, con gusto. Mira,
Por mucho tiempo la ley de compra y contrataciones del Estado estuvo detenida en el Congreso Nacional. Esta ley, cuando se fue a implementar el DERECAFTA, hubo que sacarla con las modificaciones adaptadas por lo que tiene el Acuerdo de Libre Comercio. Es una ley norteamericana. No es una ley norteamericana porque la ley de compra y contrataciones, que la primera, que era de aprovisionamiento del Estado, data del año 66, el gobierno de García Godoy. Ahora bien, hubo intentos de modificarla en el año 96-97 porque recordemos que con la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica hubo que hacerle unos arreglos, pero eso no se pudo concretar. Sin embargo, se continuaron los estudios, las modificaciones, y cuando llegó el momento de modificarla, que era ya una necesidad, un requerimiento para que el DERECAFTA entrara en vigencia, hubo que sacarle esa ley, hubo que promulgarle esa ley. Otra ley que modernizó y eficientizó fue la de aduana, me parece que es la 426-06, que en cuanto a lo que tiene que ver a la desaduanización de la mercancía, el DERECAFTA establece que los procesos de desaduanización en las aduanas deben durar no máximo de 48 horas, y esta ley obliga a las autoridades de aduana a ser eficientes en cuanto a la desaduanización. Recordemos que una mercancía que llegaba al país duraba meses, ¿verdad? Asimismo, leyes como la del Ministerio de Industria y Comercio también, que no se aprobó en ese momento, la ¿verdad? ley de derecho al autor también. También, sí. Todo ese conjunto de leyes que fueron modificando, y también otro asunto que tenía que ver con la competencia en suplidores telefónicos, que fue la portabilidad numérica. Sí, bueno. Y con ella, perdón, hay otro asunto también, que con la creación y la implementación de leyes, la aplicación de leyes, surgieron nuevas instituciones para darle el seguimiento, como fue la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas, que no existía en el Ministerio de Agricultura, porque ya teníamos el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica, con CARICOM, y estábamos negociando en el plano multilateral en la OMC. Entonces no había una instancia que preparara las propuestas, ¿verdad? Y si la había, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no se le llevaba el debido seguimiento. ¿Esas son solo leyes administrativas o tienen un elemento jurídico detrás? Por ejemplo, la ley de compra y contrataciones, porque, qué sé yo, se han creado todos esos mecanismos de control y mecanismos de eficiencia, y entonces vemos muchos actos de corrupción. Sí, bueno, precisamente dentro de ese conjunto de leyes que fueron algunas 12 o 15 legislaciones, porque después de la firma del Acuerdo de Libre Comercio, del cual estamos hablando, que es el DERECAFTA, se firmó en el 2004, julio de 2004, hubo un proceso de adaptación de la legislación nacional a ese acuerdo. Y dentro de esas leyes, conjunto de leyes que se comenzaron a implementar, estaba la ley de contra el soborno. Sería la ley de lavado. Sí. Bueno, la de soborno, pero luego la ley de lavado. Pero más bien la ley de lavado a la que te refieres, que es la 155-17, fue más bien promovida por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, el GRAFILAC. Bueno, decían, yo tengo la memoria, no me falla, si la memoria no me falla, que no nos podíamos quedar fuera del DERECAFTA, y posiblemente es imposible, esas eran las razones. Si no nos metíamos en el DERECAFTA por los requisitos que contienen estos acuerdos comerciales, porque ya tú no vas, qué sé yo, a venderte entre tú mismo y comprarte, sino tú tienes que negociar con otras naciones, y para eso hay que establecer reglas. O sea que
cuando te planteé la pregunta de entrada, te solicitaba la evaluación tuya. Aunque en términos significativos, competitivos, no hemos tenido esa relevancia que debió existir, pero en términos institucionales sí se ha logrado muchas cosas. Es cierto, pero hay un asunto, Martre, y es que estos tipos de acuerdos de tanta envergadura, ¿verdad? Tienen que ir acompañados de una agenda complementaria, una agenda que acompañara a los sectores productivos nacionales a ser competitivos, ¿verdad? Y en cierta forma estos acuerdos, esta agenda se llevó a cabo, pero no en la magnitud en que se requerían. Y la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, creo que la 102, sí. Eso se le ha dado seguimiento. Pero sí, claro, se le ha dado seguimiento en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Se le ha dado seguimiento a los indicadores. ¿Se va a cumplir al 30 esta ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Tú crees que el 2030 bueno, se cumplirá? Hay retraso. Hay mucho retraso. Hay retraso. Te puedo mencionar, por ejemplo, en cuanto al indicador de presión tributaria. Ya a este momento la presión tributaria debió haber estado en 16% y todavía se mantiene en 14.9%. Sí, pero hay una cuestión política que el gobierno quizás sí, claro. No va a meterse en eso. Y también lo del pacto fiscal. Pero cuando te hablo de agenda complementaria, que acompañara o agenda, programas de acompañamiento para la entrada en vigencia del DERECAFTA, sí, era acompañamiento, financiamiento al sector agropecuario, financiamiento y posibilidades al sector industrial. Entonces, sí se ha hecho. Han sido tímidas, aunque a partir del segundo Congreso de la Industria Nacional se hizo un impulso a esta agenda. Creo que tú me dices que desde el punto de vista del financiamiento no ha sido lo suficientemente puntual. No, porque hay factores competitivos que tenden como una espada de Damocles sobre los sectores productivos, y eso lo sabemos. Te puedo mencionar, está el asunto del costo de la energía eléctrica, que esperamos... El transporte caro también. Sí, esperamos de que se firme ese pacto eléctrico. Bueno, esperamos que Punta Catalina, ¿verdad? que entre en vigencia, claro. Según he escuchado... he visto, ha salido en la prensa, está un 80, 85, 90%. Sí. Eso contribuirá a reducir los costos y hará más competitiva la empresa. Está el asunto de los impuestos al sector productivo. Al sector productivo, que lo hace menos competitivo que nuestros pares en Centroamérica, ¿verdad? Y dentro también la legislación que... para complementar el punto anterior, sí, entró en vigencia, fue la Ley de Derechos de los Consumidores, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Defensa Comercial, muy importante esta ley que, si bien es cierto, se promulgó en el 2002, mucho antes de que se firmara el acuerdo, pero no fue hasta el 2008 que comenzó a funcionar, y la Ley de Defensa de la Competencia, la 0842, que comenzó a funcionar en el 2008, ¿sí? Pero hace un par de años comenzó a funcionar la Comisión de Defensa de la Competencia. Bueno, Alejandro, tú has narrado una panorámica que de verdad nos ha convencido de que definitivamente, probablemente si no nos enrumbamos a ese camino, a ese sendero, pues la cosa hubiese sido muy diferente. Muy diferente porque lo que teníamos... Pero diferente no para bien, sino para mal. Sí, muy diferente porque lo que teníamos antes del DERECAFTA eran los programas unilaterales que eran aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, esos programas había que cada año someterlo al Congreso, y lo que se necesitaba era tener certidumbre de que mantener las preferencias arancelarias que habíamos alcanzado específicamente con los productos de zona franca, y además de que
Los acuerdos de la OMC nos permiten a nosotros eliminar estas preferencias arancelarias de manera que sea recíproca. Bien, con tu permiso, Alejandro, nos vamos a la pausa. Ya venimos, amigas y amigos.